Reflexionar en esta noche un poco en la palabra del Señor, y creo yo que el pulso de lo que se vive en el mundo entero, todo lo que uno escucha en las noticias, todo lo que uno está prestando quizás con más atención, en forma incluso más aguda o más puntual, es empezar a ver de que algo está por pasar en el mundo, ¿sí? Hay rumores de una tercera guerra mundial, hay países que se están levantando intolerante, la economía mundial está cayendo, la gente está como de pronto entrando a un vértigo muy fuerte, pareciera ser que hay una intolerancia social, de que en cualquier momento podría haber un estallido social y mundial incluso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que uno dice, ¿qué pasa con la fe en este tiempo? ¿Qué pasa con las personas? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente lo que hacemos como iglesia para suplir todo lo que hay en este mundo? Recién iba a buscar a mi suegra en la camioneta y veía a tanta gente en la calle, ¿no? Tanta gente en la calle. Y seguramente uno se puede preguntar, ¿realmente están buscando a Dios? Y probablemente Dios no ocupa parte en su pensamiento en el día de hoy. Están muy afanados, muy preocupados. Algunos quizás, como ser sábado a la noche, están pensando ya en qué van a salir más tarde, o algunos tienen una fiesta. ¿Y cuántos pensamientos? No hay lugar para Dios, no hay tiempo para Dios. Y pareciera ser que en verdad el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que no encaja en este mundo. No hay lugar para Dios en este mundo. Lamentablemente es así. Entonces deberíamos ver nosotros qué nos dice el Señor a la iglesia. Porque no es fácil ser un hijo de Dios en este mundo. No es fácil vivir en santidad y vivir como hijo de Dios, fieles en esperanza, en un mundo donde todos los días está hostigando y apretando y llevándote cada vez más a estar peor. Entonces lo que puedo observar en la palabra de Dios es que Cristo va a volver. Y eso es una verdad bíblica. Cristo va a volver. Y va a volver en cualquier momento. Y va a volver a buscar a los que le aman, a los que le esperan. Y creo yo que hay muchas personas que no tienen en cuenta a Dios, ni siquiera conocen este mensaje o no les interesa saber este mensaje. Pero también vemos nosotros de que hay algunas alternativas o algunas cosas que ha puesto la Biblia como revelaciones que van a cumplirse y que van a mostrarse antes de que Cristo venga. Y una de las cosas que quiero llevar, o si tenemos que titular la enseñanza de esta noche, es ¿por qué necesitamos una verdadera reforma? ¿Por qué necesitamos una verdadera restauración en este último tiempo? La palabra reformar significa volver a formar algo que se deformó. La palabra restaurar también hace lo mismo, volver a formar algo que se deshizo o que dejó su estado original. Y esa justamente es una de las condiciones principales que tiene que suceder antes que Cristo venga. Si nos vamos nosotros a Hechos de los Apóstoles capítulo 3, vamos a ver justamente que la Escritura revela que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, estuvo en este mundo, padeció, sufrió, murió, resucitó y ascendió a los cielos, triunfante, victorioso, como un plan, como un propósito de parte de Dios, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que en Cristo había de padecer, que su Cristo había de padecer,
Así que arrepentíos, ese es el mensaje, porque ya se cumplió, ya Cristo murió, padeció, sufrió y murió en la cruz. Ya está hecha la tarea de Cristo, pero dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué dice que para que vengan tiempos de refrigerio? Porque uno sin Cristo está en tiempos de tormentos, en tiempo de dolor, en tiempo de una angustia terrible. Pero dice que cuando alguien se arrepiente y es convertido, transformado, y sus pecados son borrados para siempre, viene de su presencia, de parte del Señor, tiempos de refrigerio. Y Él, hablando del Padre, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Dónde está Cristo ahora? En el cielo, sentado a la diestra del Padre, pero Él va a volver. Pero dice, a quien es necesario que el cielo reciba, diga conmigo lo que dice allí, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Hasta cuándo va a estar el Señor en los cielos? Hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, si habla de restauración, es porque algo se echó a perder. Es porque algo se deshizo. Y Él va a venir una vez que todo esté restaurado. Pero cuando digo que todo esté restaurado, no hablo del mundo, porque el mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado. Ya hay un plan y un diseño de parte de Dios de que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero lo que estamos viendo nosotros es la vida de la iglesia, la vida del cristiano. Y han pasado desde que Cristo ascendió hasta aquí 2000 años. Estamos transicionando el año 2014 desde que Cristo ascendió. Y sin embargo, podemos ver que el mayor extravío de la fe cristiana se ha dado en la iglesia evangélica. Mucha gente está perdida porque ha dejado la verdad bíblica, porque se ha volcado a la fábula, porque no es Cristo el que está sentado en el trono, sino el hombre. Porque las reuniones no es cristocéntrica, sino es antropocéntrica, que el hombre ocupa el centro del lugar. Se puede notar cuando los mensajes no glorifican a Cristo, sino que hacen sentir bien al hombre. Se pueden escuchar las canciones que se cantan cuando son canciones meramente emocionales, sensuales, humanistas, de alto nivel de exaltación humana. No es Cristo el Señor. Pareciera que se cumple en estos tiempos el mensaje de Jesucristo a la iglesia de la Odisea, que hoy muchos parecieran que están enriquecidos, que tienen de todo, pero son miserables, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Porque ¿cuál es la realidad? Que Cristo está afuera, no está allí en esa iglesia. ¿Por qué necesitamos una reforma? Porque proféticamente dice la palabra que Él va a volver hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por eso, mis hermanos, comienza en nosotros. La transformación, el cambio comienza en nosotros. Probablemente muchos de los que se han convertido en este último tiempo traen una idea del evangelio que ya venía adulterado. Una manera de ser o de participar como cristiano que ya venía deformada. Y obviamente, cuando hablamos de reforma, cuando hablamos de volver al diseño original, para muchas personas esto puede ser nuevo, pero en realidad no es nuevo, sino que es original. Es volver al origen, es volver a las bases principales de la palabra de Dios. Muchas personas están maravilladas porque escuchan cosas que parecieran ser nuevas, pero en realidad son meros rudimentos de la doctrina. Son cosas básicas, son cosas que ya deberían estar sabidas. Pero ahí nos damos cuenta del nivel de ignorancia que hay en todas las iglesias. Ahí nos damos cuenta la falta de conocimiento bíblico que hay, que es lo más alarmante. Porque ¿cómo podemos decir que somos una iglesia bíblica y no conocemos la Biblia? ¿Cómo podemos decir que somos una iglesia cristiana y no conocemos quién es Cristo? ¿Cómo podemos decir que adoramos a Dios y no sabemos cuál es el Dios que adoramos? Todo esto significa que hace falta una reforma. Todo esto significa que para adorar
y vivir una vida cristiana como Dios nos manda, tiene que ser basado en las Escrituras. Por eso hace falta una verdadera reforma. Ahora, la pregunta sería, si dice la Escritura que el cielo recibió a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿cuál sería el parámetro para la restauración? ¿Restaurarnos a qué? Muchos creen que volver al diseño original es volver a las prácticas y a las costumbres viejas, y eso no es así. No vamos a volver a ponernos túnicas, ni vamos a volver a hacer cosas que se hacían en los primeros siglos. Se está refiriendo a los principios doctrinales, se está refiriendo a los principios bíblicos, se está refiriendo a que Cristo debe ser el Señor de nuestras vidas, el que esté sentado en el trono, el que gobierna nuestras vidas. Si nosotros podemos ver la iglesia primitiva de Hechos de los Apóstoles, el que gobernaba la iglesia no era ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, sino que era el Espíritu Santo de Dios. Porque es el que justamente decía a quién había que ungir, a quién había que apartar. Cuando Ananías y Zafira estaban mintiendo, Pedro dijo, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Y podemos ver nosotros de que la iglesia crecía y tenían todas las cosas en común, porque se aplicaba perfectamente lo que Pablo decía en Romanos 8:14, que todo lo que son hijos de Dios son aquellos que son verdaderamente guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos preguntarnos cómo sería la iglesia bíblica o cómo sería la iglesia que nosotros tenemos que volver o que tenemos que tomar? ¿Cuál sería la participación, el carácter quizás, las formas, las costumbres? No, mis hermanos, lo bíblico. Que la Escritura sea la que determine cómo somos y quiénes somos, y no nosotros que manipulemos a la Escritura para que hagamos decir la Biblia lo que no dice. Muchas personas juzgan sus vidas conforme a la opinión de la gente. Muchas personas juzgan su vida conforme a su propio criterio. Pero todos nosotros somos llamados a juzgar nuestras vidas y a evaluar nuestras vidas conforme a la luz de las Escrituras, porque tenemos modelo de vida para vivir. Pero lo que tenemos que nosotros tener bien en claro en esta noche, para poder anhelar una verdadera reforma en la iglesia y una reforma que sea final, que todo el mundo pregone esta última reforma, es para que en verdad anhelemos que Cristo venga pronto, es volver al diseño original de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 5, encontramos el carácter de un Dios de diseño. Encontramos que hay la revelación de un Dios que no permite que se adultere ninguno de sus planes. Hebreos capítulo 8, versículo 5, cuando Moisés estaba recibiendo las direcciones de la tarea de liberación que estaba por hacer en Israel, una de las cosas que recibió era el funcionamiento sacerdotal y de los ritos que se hacían religiosos en cuanto a la tarea del tabernáculo. Pero dice el versículo 5 que Dios le hizo esta advertencia a Moisés. Cuando Moisés estaba en el monte, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le advirtió a Moisés que cuando estaba por levantar el tabernáculo, el lugar de reunión, donde Dios se iba a presentar en el pueblo, donde Dios iba a ser adorado, donde Dios iba a tener una relación con el pueblo y el pueblo podía llegar a tener una comunión sacerdotal con Dios, Dios le advierte a Moisés y le dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Fíjense en ustedes, mis hermanos, que Dios no dejó librado a Moisés ningún detalle creativo, que Moisés no podía él inventar nada, que Moisés no podía él sugerir nada,
que él no podía decir, ¿y si hacemos esto o si modernizamos un poco y hacemos esto? Analicemos un poco la conducta de Moisés. Moisés fue un hebreo y todos nosotros sabemos que por una cuestión de matanza de los niños, su madre lo puso en un canasto en el río, donde allí la hija del faraón lo encontró y lo prohijó, lo tomó como su hijo. Y Moisés fue criado con todo lo que era una cultura egipcia, con todo el confort, con todo el placer, con todas las riquezas. Y podríamos decir que Moisés, durante el tiempo que él estuvo, esos 40 años allí en Egipto, siendo hijo de la hija de Faraón, no le faltó nada. Moisés habrá tenido lujos, confort, habrá comido las mejores comidas, las mejores frutas, las mejores bebidas. Moisés seguramente estaba suplida todas sus necesidades. El lugar donde dormía seguramente no era algo precario, sino que probablemente eran camas de marfil o quizás del mismo mármol, bruñidos. Muchas cosas estaban hechas de bronces bruñidos y por supuesto oro es lo que abundaba, por eso sacaron oro de Egipto cuando salían al desierto. Tenía las mejores sedas en sus cortinas, tenía los mejores confort, las mejores iluminación, tenían maderas talladas y eran cosas extraordinarias. Imagínense Moisés en Egipto, en un imperio tan grande que mundialmente era muy fuerte para aquella época, habrá tenido los mejores palacios, el mejor lugar donde vivía justamente Faraón. Sin embargo, a la hora de estar en pleno monte Sinaí, recibiendo el diseño de cómo iba a ser el tabernáculo del Señor, Moisés podría haber sugerido que en vez de tela sea otro tipo de cosa. O podría haber sugerido cómo sería mejor el piso o cómo se podría labrar mejor las cortinas. Él podría haber sugerido cualquier otra cosa, pero Moisés obedeció lo que Dios le dijo. Dios le dijo y le advirtió. ¿Saben lo que es una advertencia? Es un ultimátum, ¿no es cierto? Es una advertencia diciendo, mira, esto lo dijo Dios a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto significa de que Dios es un Dios de diseños, es un Dios de planos, es un Dios de detalles, es un Dios que se encarga perfectamente de decir cada cosa en su lugar, cada una de las cosas que necesitaban escuchar, que necesitaban pensar, que necesitaban hacer, que necesitaban evaluar. Todas las cosas estaban ideadas, diseñadas por Dios. Sin embargo, nosotros vemos que Dios siempre ha suplido todo lo que hacía falta para que lo que Él pedía sea hecho. Nunca hizo Dios algo sin que sea suplido lo que hacía falta. El caso más grande es cuando Abraham tuvo que sacrificar o le pidió Dios que sacrifique a su hijo Isaac, pero él no quedó sin el cordero que iba a ser sacrificado. Dios proveyó de un cordero. Dios siempre ha provisto en todas las cosas. Jamás ha dejado ninguno de sus planes inconcluso por falta de providencia. Pero pareciera que la iglesia del siglo XXI no lo entiende así. Pareciera que la iglesia moderna no lo entiende así. Y en vez de buscar el diseño original de Dios que está escrito en su palabra, comienza a copiar de todas las cosas que hay en el mundo. Comienza a aprender de todas las cosas que hay en el mundo. Y no se respeta el diseño de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando David tenía que traer el arca de los filisteos? Y tenía que traerla de nuevo a la casa de Dios. Dice que David fue a buscarla y uno de los hijos de levitas, llamado Usa, puso el arca arriba de un carro nuevo, con bueyes, para traer el arca allí. Y dice que venían David y todos cantando felices porque estaban trayendo el arca. Pero dice que tropezaron los bueyes y el arca se tambaleó y Usa puso su mano para sostenerla. Podríamos decir, era un gesto muy loable, muy arriesgado, muy valiente, porque él no quería que se dañe el arca. Sin embargo, él tocó el arca y cayó muerto inmediatamente. Y uno se podría preguntar, ¿por qué
Dios ejecutó un juicio si lo que estaba haciendo era correcto. Era una buena intención. Pero sin embargo, fíjense ustedes que la desobediencia partió al innovar, al cambiar, al modernizar las cosas. Porque la orden, el diseño de Dios era que el arca se debía traer por levitas cargadas al hombro con un barral. No en un carro nuevo con bueyes, porque podría ser el mejor 0 kilómetro que estaba poniendo al servicio para traer el arca, pero no era el diseño de Dios. O sea, Dios siempre ha respetado e hizo respetar y demanda respeto por su diseño original. Y hermanos míos, cuando vemos la Escritura, ¿cuál es la iglesia que busca a Jesucristo o que va a buscar a Jesucristo? Y vemos la iglesia del siglo presente, decimos, en verdad hace falta una reforma, hace falta una restauración. Hoy en día la iglesia tiene más idea o imagen de ser una iglesia mundana que una iglesia santa, pura y sin mancha. Ahora veamos un poco. Jeremías capítulo 6, versículo 16, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer cuando empezamos a darnos cuenta que las cosas no son como la habíamos pensado o creíamos que éramos. Dios dice esto, pero la respuesta puede ser afirmativa o negativa. Espero que para esta noche nosotros sea positiva, afirmativa. Sin embargo, muchos no quieren hacer lo que Dios le dice. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice así la palabra. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. A veces el vértigo y la prisa es demasiado que uno no tiene tiempo para detenerse. Deténganse, dice el Señor. Párense. Y pluraliza en los caminos. Ya cuando la iglesia toma caminos es porque se olvidó del camino. Y Jesús es el camino. Ya están muchas personas abordando muchos caminos. El camino de la prosperidad, el camino de la mundanalidad, el camino de las fusiones del sincretismo, un poco de santidad y un poco de inmundicia, un poco de glorioso y un poco de profano. Estas cosas se transforman en caminos, pero Jesús dijo, yo soy el camino. La orden es, deténganse en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Deténganse de todos los caminos, deténganse de todas esas sendas. Vean por dónde anduvieron. En otras palabras está diciendo, vuelvan al camino, vuelvan a Cristo Jesús. Y esto dice la palabra, cuál sea el buen camino. No puede haber otro buen camino, solamente Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Y andad por Él. Una vez que encuentren el rumbo, el camino, una vez que encuentren quién es Jesucristo, anden por Él. ¿Y qué es el fruto que va a pasar cuando alguien encuentra el camino y comienza a andar por Él? ¿Qué dice el Señor? Esto es promesa del Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué un alma no tiene descanso? Porque no tiene fe, no tiene paz. Está atribulada, está asfixiada, no disfruta de nada. Puede tener millones, pero no disfruta porque está atribulada. ¿Por qué? Porque transita caminos, pero no está andando por él, camino que es Cristo. El que anda en Cristo tiene paz y haya descanso, porque nadie más que Jesucristo en todo el universo es el único que dijo, venid a mí, los que están cargados y los que están trabajados, que yo los haré descansar. Nadie más que Él. No existe nadie más que te haga esa promesa. En todo el universo y en toda la eternidad, el único que dijo esta verdad es Jesucristo. Pero ¿qué dijeron los del pueblo de Israel? Mas dijeron, no andaremos. Uno se preguntará, ¿pero quién no quiere tener descanso en su alma? ¿Quién no quiere encontrar el camino? Sin embargo, negar los caminos
detenerse en los caminos, tiene mucho que perder. Hay iglesias que no les conviene encontrar la verdad. Hay iglesias que no les conviene conocer la verdad. ¿Por qué? Porque se le va a ir la popularidad, se le puede ir el dinero, se le puede ir la fama, se le puede ir el prestigio en el barrio, se le puede ir muchas cosas. Pero Pablo hizo una pregunta muy sabia. Él dijo, ¿qué pretendo yo? ¿Ganar o agradar a todo el mundo o agradar solamente a Jesucristo? Si yo buscara el favor de todo el mundo, pues no sería siervo de Cristo. Y mis hermanos, el camino ancho, espacioso, muy pernicioso en todas las cosas, es muy cómodo para transitar, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, el único camino, que es Cristo, que para la vista y el costo del ser humano es muy angosto, muy estrecho, te conduce a la vida. Por eso que dice la palabra, que Dios tiene un diseño. Y Dios nos está diciendo, deténganse. Si algunos preguntan, ¿por qué ustedes se llaman en iglesia reformada? Por eso, porque nos hemos detenido. Porque hemos llegado a un punto de decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? ¿En qué fundamento? Cuando me doy cuenta, era mucha espuma, poca sustancia. Y cuando empezamos a ver la Escritura, creo que era hora de desechar tantas cosas que habíamos aprendido mal y empezar a ver que hay un solo Señor y un solo fundamento, porque tenemos un Dios de diseño. Todo lo que se haga en mi nombre debe ser hecho conforme a mi diseño, conforme a mi modelo. Eso dice la palabra. Yo no puedo invocar el nombre del Señor y hacer lo que se me antoja. Yo no puedo invocar el nombre de Cristo y hacer de la iglesia, su esposa, una ramera. No puedo. Para eso está el propósito del Señor. Pero, ¿cómo es que una persona llega a confundirse tanto? ¿Cómo es que hay iglesias que están tan confundidas? ¿De dónde surge todo esto? Si nos vamos nosotros a Jeremías capítulo 29, vamos a encontrar una carta. Jeremías capítulo 29. Allí hay una carta escrita por el profeta Jeremías a todos los que estaban cautivos en Babilonia. Jeremías escribe esta carta desde Jerusalén. ¿Y a quién escribía? A todos los cautivos que estaban en Babilonia. Espiritualmente y proféticamente es claro entender que Jerusalén es la ciudad de Dios. Habla del estado de gloria, esa nueva Jerusalén que veremos descender y que todo será hecho nuevo en Cristo Jesús, es la gloria misma de la iglesia. Pero Babilonia es todo lo contrario, es el contraste. Ahora, es curioso entender que la palabra Babilonia tiene un vocablo de raíz, un nacimiento, es la palabra Babel. Babilonia viene de la palabra Babel y todos nosotros conocemos cuándo comenzó esto de Babel. En Génesis capítulo 11 dice que todos los que estaban tenían una misma lengua y fueron al valle de Sinar y construyeron una gran ciudad y comenzaron a edificar una gran torre y el deseo de ellos era llegar al cielo. Obviamente que no era una torre que llegue al cielo porque nosotros conocemos lo que es las limitaciones humanas para llegar al cielo, pero eso quiere decir que lo que querían hacer era hacer un observatorio astronómico, que también era un observatorio astrológico, porque eran contemplar los astros y empezar a tomar definiciones de conocimientos esotéricos que eran provocando a Dios justamente. La Biblia habla de astronomía. Job habla de las constelaciones, de Orión, de la Osa Mayor. David habla cuando mira las estrellas, los cielos, el universo. Él se maravilla. David también dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan tu gloria. Hay un mensaje que tienen las estrellas, hay un mensaje que tienen los astros. Claramente podemos ver nosotros el nacimiento de Jesús, que fueron guiados los sabios por una estrella que llevó justamente a Belén. Por algo, Satanás se vale de la astrología para engañar y confundir a la gente. Lo que Babilonia significa es el derivado de la palabra Babel, porque allí cuando vio Dios que estaban todos obsesionados y obstinados al querer rebelarse contra Dios, Dios descendió
habló y confundió las lenguas de todos para que no se entiendan lo que hablan cada uno de sus hermanos. Y entonces fueron esparcidos por toda la tierra con distintos idiomas. Esa palabra, confusión, significa Babel. La torre de Babel significa la torre de confusión, porque allí confundió Dios la lengua de todos. En ese mismo lugar, años más tarde, ese lugar llamado la tierra de Sinar, es el lugar donde fue edificado el gran imperio de Babilonia. Si Babel significa confusión, Babilonia significa un reino de confundidos. Y fíjense, no hay nada peor que vivir confundido, vivir engañados. No hay nada peor que creer que estamos en la verdad y en verdad estamos en la mentira. No hay nada peor que creer que uno va bien, pero realmente va mal. El proverbio lo dice. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas creen que están haciendo lo correcto, pero aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y Él va a decir, yo no los conozco. Por eso, mis hermanos, estamos a tiempo para conocer la verdad, que es la verdad que nos hace libres. ¿Por qué necesitamos una reforma? Porque necesitamos en algún momento doblegar nuestras rodillas y quebrantar nuestro orgullo y nuestra soberbia ante la opinión de la Biblia, ante la luz de la Escritura, y darnos cuenta de que probablemente muchos, o tal vez algunos acá, todavía está confundido. Y lo que necesita es entender que hay un Dios que tiene planes serios y concretos para tu vida. Y por eso necesitamos volver a un estado original. Esta carta, Jeremías 29, la escribe el profeta Jeremías y dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén. ¿De dónde la envió? De Jerusalén, a los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó como de picnic. No, los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. Por eso es que hay que reformar la iglesia, porque hay que volver de Babilonia a Jerusalén, porque fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. ¿Se dan cuenta? Hay personas que creen que están bien, que creen que se sienten en pleno avivamiento, pero están confundidos, porque mientras estén en Babilonia, allí no hay verdad. ¿Cuántas personas están confundidas? Dice así la carta: después que salió el rey Jeconías, la reina y los palacios, los príncipes de Judá y Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Asa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Esto decía la carta y esto decían estos falsos profetas que estaban allí en Babilonia. Jeremías está diciendo, miren, yo sé que lo que le están predicando, esos que están detrás de púlpitos, estos que se dicen profetas, estos que se dicen grandes hombres de Dios, son mentirosos. ¿Cuántas personas hoy están levantando sus manos, pactando con Dios, haciendo grandes sacrificios? Miles de personas dicen que es gran siervo de Dios, pero si escucháramos nosotros qué opina Dios de esas personas, tal vez estaría usando al mismo profeta Jeremías para decir, eso que están hablando son falsos, yo no los envié. Fíjense en lo que dice la palabra. ¿Me van siguiendo? Dice así, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Los falsos profetas usan el nombre del Señor y son los que siempre dicen, así ha dicho el Señor. Nunca van a decir otra cosa ellos. ¿Han visto que muchos falsos profetas dicen así? Así dice el Señor. Tengo una palabra del Señor para tu vida. Cuidado. Acá Jeremías dice que así dicen ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué dicen estos falsos profetas? Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed fruto de ellos. Mira lo que está diciendo, prosperad
prosperidad. Lo mejor que le puede pasar es esto. Casaos, engendraos hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y os multipliquéis ahí. ¿A dónde ahí? ¿En Babilonia? Dios no quiere eso, pero ellos, los falsos profetas, dicen ahí, en Babilonia. Y no os disminuyáis. Ahí está la famosa palabra crecimiento. Y se mete G12, se mete invasión del amor de Dios, se mete todas esas cosas para llenar de gente. ¿Dónde? En Babilonia. ¿Lo ven? Y mira lo que dice, versículo 7. Este versículo lo escuché muchas veces utilizando a cristianos fuera de contexto, pero esto es una falsa palabra, estos son palabras de falsos profetas. Ellos dicen así: y procurar la paz de la ciudad, la cual hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en vuestra paz tendréis vosotros paz. ¿Saben que este texto, por ejemplo, fue un eslogan de gran cruzada de oración por Argentina? Pero esto no podemos utilizarlo nosotros, lo que sabemos que Dios es un Dios de planes, soberano, porque no podemos ir en contra de algo que decretó el Señor. Por ejemplo, dijo el Señor Jesús en Mateo 24, todo esto es necesario que acontezca. Guerra, rumores de guerra, hambre, pleitos, desnudez, terremotos, pero aún no es el fin. Y fíjense en los falsos profetas que dicen avivamiento, multiplicación, gran prosperidad, van a tener todo. Pidan por la paz de la ciudad. Dios no tiene ninguna intención de que haya paz en Babilonia. La Biblia dice, rogad por la paz de Jerusalén. La Biblia apunta a un solo lugar, el reino de nuestro Señor. Y dice así, versículo 8, fíjense en lo que dice Jeremías. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas. ¿Qué dicen? No se dejen engañar por esos profetas que están ¿dónde? Entre vosotros. Los falsos profetas no están afuera, están entre vosotros. Ni vuestros adivinos, ni atiendáis a los sueños que sueñan. ¿Cuántas personas dicen, tengo un sueño de parte de Dios, y allí van todos corriendo detrás del soñador? Porque falsamente, dice, profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. No los envié. Esto, mire, estaba pasando ya hace cuánto, pero pareciera que se sigue repitiendo. Cuando alguien cree la mentira y cuando alguien fundamenta su vida en la mentira, tarde o temprano su fe falsa va a caer y se va a ver en ruina. No los envié yo, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Sin embargo, tenemos un Dios de diseños. Sin embargo, tenemos un Dios de planes. Y dice así el versículo 10. Porque así ha dicho Jehová. ¿Quién es el que habla acá? El Señor, Jehová. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué es lo que hace que una persona está en medio de una gran fiesta falsa de Babilonia y de pronto empieza a sentir que no encajo aquí? Van a empezar a ver muchas personas salir de iglesias falsas de Babilonia. ¿Por qué? Porque el Señor te está visitando y ha despertado su buena palabra en ti. La mejor señal es que se despierta la palabra en ti y empezás a decir, ¿por qué hago lo que hago si la Biblia no lo dice? ¿Por qué hago esto otro si la Biblia no lo dice? ¿Por qué creo en esto y la Biblia no lo dice? ¿Saben por qué? Empieza a crear una crisis el Señor para hacerte volver al lugar de origen, para hacerte volver a Jerusalén, para hacerte volver a Sión de Dios, para hacerte volver justamente a la presencia del Señor. Y dice así el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Gracias, Señor. Nadie va a alterar los planes. Yo sé lo que he planificado para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. ¿Y cómo son? Dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuánto esperan la glorificación con Cristo? Ese es el fin, claro, ese estado de gloria. Pero yo sé lo que he planificado para ustedes. Por eso, dice el versículo 12, entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Saben qué dice el Señor? Va a venir tal hambre del Señor, va a haber tan pasión por Cristo que en verdad, apenas ustedes empiezan a invocar al Señor, van a sentir que su presencia los atrapó. Y será porque Él ha obrado en tu vida. La clave es cuando Dios despierta la verdadera palabra, la buena palabra en tu vida. Ahí cambia todo. Amén. Sin embargo, Daniel capítulo 1 dice claramente por qué Babilonia es un reino de confundidos. ¿Qué hay en Babilonia? ¿Qué hay en Babilonia? Cuando Jeremías hacía referencia a que habían sido llevados cautivos, está haciendo referencia a esto, lo que pasó acá en Daniel capítulo 1. Dice, en el año 3 del reinado de Joacín, de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Así comienza cuando están sitiados, cuando nadie entra ni sale. Cuando uno está sitiado es cuando perdió el contacto con todo. Y el engaño de Babilonia hace que uno se sienta sitiado para perder contacto con el Espíritu Santo de Dios. No escuchar, no sentir, no discernir, no conocer y decirle sí a todo. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, fíjense que dice, de la casa de Dios, y los trajo a las tierras de Sinar. ¿Se acuerdan que allí era la llanura de Sinar donde estaba levantando la torre de Babel? Bueno, ya era Babilonia, el mismo lugar. A la casa de su Dios con minúscula. Trajo cosas de la casa de Dios, el único Dios verdadero, a la casa de su Dios. Por lo tanto, ¿qué hay en Babilonia? Un Dios falso. Y si hay un Dios falso, ¿qué hay? Templo falso. Y si hay templo falso, ¿qué hay? Ministros falsos. Sacerdotes falsos. Y si hay sacerdotes falsos, ¿qué hay? Adoración falsa. ¿Sí o no? Y si hay adoración falsa y ministro falso y Dios falso y templo falso, ¿qué hay? Un mensaje falso. Ahí están los falsos profetas. Vamos, crezcan, sean millonarios, tengan poder, sean famosos, tengan esto, tengan aquello. Y acá encontramos que todo esto es confusión, mentira, engaño. ¿Qué es lo que hace? Justamente Babilonia hace lo siguiente. Dice el versículo 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Saben? Babilonia no va a buscar a los vagos, no va a buscar a los más tontos, digamos, valga la palabra, sino que va a querer capturar a los más comprometidos, a los más consagrados, a los más sabios, a los más preparados. ¡Wup! Se los lleva. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para estar delante del rey de Babilonia. ¿Qué hace el rey de Babilonia? Fíjense en lo que hace Babilonia con gente que pertenece al Señor pero que está engañada. Hace lo siguiente. Versículo 4, al final, dice, para estar en el palacio del rey. ¿Qué hacen? Les enseñan letras y lengua de los caldeos. Muy bien. ¿Qué hace Babilonia? Le cambia el lenguaje. Le enseñan otras doctrinas. Le enseñan costumbres que son mundanas, que son paganas, que son falsas. Y allí están, empiezan a dejar las cosas santas, empiezan a dejar las cosas que son doctrinalmente bíblicas y empiezan a llenarse de cosas que hacen lo que el rey de Babilonia quiere. ¿Qué más hacen? Fíjense en versículo 5. Le señaló el rey ración para cada día, comida del rey de Babilonia. ¿Con qué se alimenta una persona? ¿Se alimenta de la palabra de Dios? No, ahí no. En Babilonia nos alimentamos de cosas mejores del rey de Babilonia. Y ahí están la música,
que le llaman adoración, pero no es adoración porque es para Babilonia. Los mensajes, las visiones, las misiones, las cosas que se hacen, las intenciones. Ustedes van a encontrar mucho comercio, mucha mercadería, mucho lucro en todo esto, pero no hay presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Engaño, engaño, engaño. ¿Qué otra cosa hace? Además, fíjense lo que hace. Dice que le da la comida, le da el vino que el rey bebía. ¿Qué es el vino? El vino en la Biblia es la tipología, la señal del gozo. Ahora, hay muchas personas que dicen, qué gozo que tenemos, porque solamente hacen emociones, expresiones emocionales, pero no el gozo de la salvación, porque no se predica el evangelio de salvación. Solamente se entretiene a la gente, solamente se le hace pasar un buen rato. Los predicadores en Babilonia son contadores de chistes, son contadores de anécdotas. Las reuniones en Babilonia no se exaltan a Jesucristo, sino que es una plataforma como para un minuto de fama, ¿no? Para ver quién canta, quién presenta su CD, los grupos musicales, las bandas musicales, las expresiones de hip hop, de rock, de guaracha, de merengue, de los teatros, las artes creativas, las cintas, hasta payasos ventrílocos hoy en el púlpito. Y todas estas cosas están en Babilonia. No hay presencia del Señor, solamente vino del Rey, alegría pasajera, alegría mundana. Y una de las cosas que dice la palabra es el versículo 6, que no tan solo hace eso, sino que les cambia los nombres. Les cambia el nombre, les cambia la identidad. Ahora se ponen bajo las líneas de aquellos súper ungidos. Yo pertenezco a este, yo pertenezco a aquel, yo pertenezco a aquel otro. ¿Por qué hace falta una reforma? Porque la iglesia ha perdido la imagen de Cristo. Ya no tiene imagen de Cristo. Tiene imagen de cualquier cosa, pero no de Cristo. A estos, dice, el jefe de los eunucos les puso nombres. Y ahí vemos cómo le cambió el nombre. Para ir terminando, porque es muy largo esto, ¿sí? Creo que es suficiente darnos cuenta de que Babilonia es todo engaño, todo falso, todo cambia, todo es inventar cosas. Hay un final profetizado para Babilonia, en el capítulo 18 de Apocalipsis. Pero quiero que usted se dé cuenta de lo que hace Babilonia. ¿Por qué Dios nunca va a pedir por la paz de Babilonia, sino la destrucción? Está profetizada la destrucción y será destruida. Capítulo 18 habla de la caída de Babilonia. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que en Babilonia la vida de las personas son tenidas como las más bajas mercancías o mercaderías que se comercializa. Hoy la gente puede venir a una iglesia llena de dolor, lleno de problemas, una crisis terrible, buscando desesperada de Dios, pero lo único que le importa a los de Babilonia es el dinero de esas personas. Y no le interesa con cuánto dolor se presenta. Son capaces de vender su casa para decirle, usted quiere un milagro, ponga todo el dinero en su casa para que usted reciba un milagro. Eso no es otra cosa más que reducir al alma de esa persona a una vil mercadería. Y fíjense en que no lo digo yo, lo dice la palabra. Acá en Apocalipsis 18, versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra. Ya hablamos de Babilonia como mercaderes, ¿no es cierto? Y pareciera que esto se habla de hoy. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre Babilonia, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y fíjese en el rubro, uno cuando está haciendo un stock pone las cosas más caras primero y empieza a llegar hasta el chicle, el último, ¿no es cierto? Pero fíjese, en mercadería de oro es lo más caro, ¿no es cierto? Plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera. ¿Ve cómo va bajando la calidad de la mercadería? Empezamos por oro y ya estamos en madera. De cosas de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especias aromáticas, de incienso, de mirra, de olíbano, de vino, de aceite, de flor de harina. Ya pasamos a las bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y ¿qué es lo último? Almas de hombres. Babilonia hace un negocio con la gente y lo más barato, lo más bajo son las almas de las personas.
Por eso que necesitamos una reforma. Porque nuestro Rey se humilló para lo más bajo, levantar y exaltarlo hasta lo sumo en Él. Él dio su vida para comprar lo que Babilonia desestima. Por eso, hermanos, hay que sacar los velos, hay que quitar los velos, hay que ir en contra de esas vendas mágicas que estos falsos profetas han tejido y que no han permitido que las personas sean libres, porque viven los que no tienen que vivir y mueren los que no tienen que morir, dice la palabra, cazando sus almas al vuelo cuando eran libres por las mentiras, por creer las falsas profecías. Hermanos míos, ¿por qué necesitamos una reforma? Leemos el último texto y vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 3. Este texto es muy bueno para ver realmente un Dios soberano, un Dios que está en control de todas las cosas. Eclesiastés, capítulo 3. El título dice, todo tiene su tiempo, ¿no? Me lamento porque este capítulo lo utilizan solamente para los velorios muchas personas, pero tiene muchos principios importantes. Y por ejemplo, dice el versículo 11, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo, diga conmigo, todo. ¿Sabe qué es todo? Todo. Dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice a su tiempo, sino en su tiempo. El tiempo de Dios es el tiempo kairos, no es un tiempo medible, no es un tiempo cronometrado. Pero Dios es un Dios de diseño. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Por qué lo hizo? Porque lo diseñó, porque lo planificó, porque es un Dios de modelos. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cómo ha hecho Dios la obra? Desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que la obra de Dios ya está hecha. Ya está hecha. Pero fíjense, Dios es un Dios que ama su diseño, Dios es un Dios que ama su modelo, que no permite que nadie, ni nadie puede tampoco arruinar sus planes. Dice el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Nadie puede ni añadirle ni quitarle nada al diseño de Dios, porque lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Volvemos al principio. Dios restaura lo que pasó. Hay y está aconteciendo y está pasando una verdadera y gran reforma antes que venga Cristo. Sería bueno de que todos los que estamos aquí seamos parte de esa gran reforma. Eso significa que tenemos que ir cada día notando que vamos cambiando, que vamos amoldándonos cada vez más al diseño de Dios. ¿Cuánto glorifican al Señor? Aunque a veces pensamos que el barco se hunde, el control del mar lo tiene Dios. El mar está en sus manos. Por más que el barco se hunda, porque Dios es soberano en todas las cosas. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Y en la oración quiero que usted mismo en su corazón le diga, Señor, reforma mi vida, trabaja en mi vida, hazme la persona que tú quieres que sea, Señor. Eso significa justamente ponernos en las manos del Señor. ¿Cree así? Dios así lo va a hacer. Padre, te exaltamos, porque mientras más conocemos de ti, más te glorificamos por tu soberanía, por cada uno de los detalles que tienes tú. Tú no eres ningún Dios improvisado. No hay accidentes en tus planes. Tus planes son pensados, son eternos, son perfectos. Por eso, Señor, es que nosotros nos gozamos al saber que todo está en el perfecto control de tu soberanía. Pero nosotros formamos parte de esos planes. Y, Señor,
aunque a veces en nuestra torpeza no nos damos cuenta, tú estás obrando. Estás obrando. Y lo principal que estás haciendo, y eso sí nos damos cuenta, es que has despertado tu buena palabra en nosotros para hacernos volver al lugar de origen. Gloria sea tu nombre por esto. Gracias por habernos librado de las falsedades, del engaño. Ahora también, Señor, utiliza nuestras vidas para ser atalayas para aquellos que todavía están engañados. Así como Jeremías desde Jerusalén escribía carta a los cautivos en Babilonia diciendo: huyan de Babilonia, no crean las mentiras, profetizan cosas que Dios no les envió. Dios tiene planes para ustedes. Señor, que ese mensaje esté en nuestras bocas y que podamos glorificarte sabiendo que aunque Babilonia trata como mercadería el alma de la persona, Señor, tú has pagado con tu sangre preciosa lo que el mundo despreciaba. Tú, Señor, lo glorificaste. Gracias por ese sacrificio. Bendecimos, Señor, la reunión de esta noche y te damos gracias por los hermanos que han venido. Gracias, Señor, por las vidas de ellos y bendecimos especialmente a los que no pudieron venir. Que la gloria y la honra sea para Jesucristo nuestro Señor, digno de toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos.